Qué gracioso es Zelensky. Parece que no ha olvidado cómo ser un buen comediante. Apenas hace unos días se oponía a cualquier plática de paz directa con Rusia. Pero esta mañana, mágicamente se levantó y cambió de opinión. Y miren lo que dijo hace unos momentos. Por nuestra parte y por parte de nuestros socios, creo que se hará todo. Creo que para ello estaremos dispuestos a acercar lo más posible la segunda cumbre y creo que los representantes rusos deberían estar en la segunda cumbre. Miren qué curioso. Es la primera vez que Zelensky plantea la idea de tener conversaciones directas con Rusia sin que retire antes sus tropas del territorio ucraniano. Vaya, vaya. En el pasado había jurado incluso, si ustedes se acuerdan, que no quería negociar con Moscú mientras Vladimir Putin estuviera en el poder. E incluso había firmado un decreto, él mismo, que hacía ilegales las negociaciones con Moscú, y él mismo lo contradice hoy mismo. ¿Qué pasó para que Zelensky cambiara de opinión mágicamente? Bueno, ahora sabemos que lo que ocurrió fue esto. Take a look at what happened. El atentado fallido contra Donald Trump este fin de semana. Ahora, ¿qué tiene que ver el atentado fallido de Trump con este cambio mágico cómico de Zelensky de invitar a Rusia a hablar de paz? Hagamos un análisis geopolítico porque vale la pena. Es simple, ni siquiera hay que complicarse mucho la vida. Biden es el señor de la guerra. El presidente que quiere y busca una guerra prolongada en Ucrania pagada con los impuestos de los estadounidenses. Zelensky es su títere. Trump, en cambio, ha prometido que esa guerra se va a acabar apenas gane la presidencia. Zelensky sabe que después de este atentado del fin de semana fallido, la popularidad de Trump hoy, lunes, está por los cielos. Y es tiempo de hablar de paz por su gusto antes de que sea una orden directa de Trump. Game over. Este giro inesperado de Zelensky puede ser que esté motivado por el cambio en el panorama geopolítico estadounidense, porque de lo contrario no nos explicamos qué pudo pasar en tan poco tiempo para que abismalmente cambiara de opinión. Nadie le estaba preguntando y él solito salió a hablar de paz, invitar a Rusia. ¿Por qué no? Se acordó de Putin y de cómo hoy lunes pues es un buen día como para pacificar al mundo. La administración de Biden, todos sabemos que ha apoyado incondicionalmente a Ucrania en esta guerra con Rusia, no ha promovido una sola mesa de paz, le ha proporcionado armamentos, recursos financieros, ha hecho todo lo posible porque este conflicto escale, pero Trump ha criticado esta guerra, lo costosa que ha sido para los estadounidenses, y ha prometido buscar una solución rápida y pacífica cuando él vuelva a la presidencia. Zelensky hoy sabe que está en una posición muy complicada porque después del atentado fallido contra Trump, la popularidad, por supuesto, de Trump hace que casi sea ya un hecho, como que 2 por 2 son 4, que él regresara a la Casa Blanca. Es un hecho que va a ganar. Nadie lo puede parar, al menos no mientras Trump esté a salvo. Los estadounidenses van a votar por él y al votar por Trump van a votar por el fin de la guerra en Ucrania, van a votar por el fin de gastar el dinero de los estadounidenses en armas para un líder como Zelensky, que solo ha enriquecido todo esto a la industria armamentista y a las compañías petroleras y que ha empobrecido al mundo entero y también a los estadounidenses. Y desde antes de que Biden asumiera el poder, Biden ya sabía hacia dónde iba a llevar al mundo. Por eso designó a Anthony Blinken y a Lloyd Austin como personeros de la guerra y exempleados de la industria armamentista, a pesar de las críticas de los medios, a pesar de que Trump nos lo advirtió. En el debate dijo que Biden tenía intereses personales y conflictos directos en Ucrania, que su hijo Hunter Biden había estado trabajando ilegalmente para esta
compañía de gas ucraniano Burisma sin tener experiencia, que tenía también conflictos y intereses personales en China, pero nadie lo escuchó. Y luego apenas gana la presidencia Biden, ¿y a quién pone al frente? Después de él, pone a Antony Blinken, que no es nuevo en el escenario político internacional. Para refrescar un poquito, Blinken ha sido un firme defensor de las intervenciones militares por años, de las guerras. Es un hombre que cofundó una empresa que se llama WestExec Advisor, que es una consultora que trabaja de cerca precisamente para vender armamentos con empresas de defensa. Y eso no es una coincidencia. Esa firma se ha beneficiado, la de Blinken, la que cofundó, se ha beneficiado enormemente del auge de esta industria armamentista. Y esto nos dice algo muy claro. La guerra no es solamente un conflicto, es un negocio. Y Blinken lo sabe. Manejar ese negocio es algo que Blinken sabe hacer como nadie más. Y luego está Lloyd Austin III, el secretario de Defensa estadounidense que designó Joe Biden. Tiene un historial que nos da mucho en qué pensar. Antes de asumir el cargo, ¿saben de qué la giraba Lloyd Austin III antes de ser secretario de Defensa? Pues era miembro de la junta directiva de Raytheon Technologies, una de las mayores contratistas de armas del mundo. Raytheon es una compañía que se ha beneficiado enormemente de la guerra en Ucrania. Vio aumentar mágicamente su valor en el mercado a medida que la administración de Biden intensificaba su apoyo militar a Kiev. Y este es un hombre que pasó directamente de supervisar contratos millonarios con el Pentágono a, supervisar esos mismos contratos, pero desde una posición mucho más poderosa. Estas designaciones no pasaron porque sí. Hubo muchas críticas al respecto, pero no tuvieron ningún impacto. Los medios los mencionaron en su momento, incluso el Washington Post, pero nadie rechazó esto. Y aquí estamos hoy con una administración que ha hecho todo lo posible para promocionar guerras en el mundo, para vender armas al mayoreo, fiadas al contado. ¿Y cómo afecta esto a la situación en Ucrania? Pues es muy simple. La administración de Biden, que le ha proporcionado miles de millones de dólares en ayuda militar a Zelensky, que ha alimentado la idea de tener una guerra a largo plazo, porque mientras más dure el negocio, pues más ganan sus amigos, pues a su vez se ha llenado los bolsillos estas grandes corporaciones para las que antes trabajaban, por ejemplo, Blinken y Lloyd Austin III, pues con muchísimo dinero. Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, todas estas empresas han visto cómo se disparan sus ganancias mientras los estadounidenses y el resto del mundo se empobrecen. Zelensky sabe que hoy puede adelantarse a hablar de paz por gusto, contradiciendo incluso a Biden, pero mañana cuando llegue Trump a la Casa Blanca, ya no va a ser por gusto, va a ser una orden y el juego se habrá acabado. Zelensky sabe que si Trump vuelve al poder, va a cortar el apoyo inmediato hacia Ucrania y Kiev va a tener que quedar, por supuesto, aislado, vulnerable y no va a tener otra solución más que la diplomática, sentarse a hablar de paz con Rusia y no habrá más financiamiento para la guerra. Eso es seguramente lo que ahora Zelensky está tratando de mantener, esa única opción que aún le queda a la baraja de contradecir a Biden porque sabe que ese barco ya hace agua por todos lados, definitivamente. Pero díganos ustedes, por cierto, ¿cuál es su opinión? Esa es mi opinión muy particular de un cambio de discurso que hoy vemos aquí. Pero la encuesta de la mañana, ¿cuál es el verdadero motivo de este cambio mágico de Zelensky? ¿Sabe que Trump va a ganar? Después de lo que vimos el fin de semana, ¿ha cambiado de opinión mágicamente? ¿O es por el avance de las tropas rusas? Que por cierto también no se nos olvide que este fin de semana hablábamos de algo muy grave que era para Ucrania, que era el hecho de que Rusia había bombardeado todo un tren de cargamento de ayuda de la OTAN, que se supone que llevaba municiones de artillería que eran claves para el conflicto, la necesitaban las tropas, y pues ya no más, no están, ni siquiera se desembarcaron cuando estaban destruidas, y eso también tiene un impacto enorme, por supuesto, en el frente de batalla. Pero difícilmente eso es lo que podría hacerlo cambiar de opinión, porque fíjense que también vale la pena reflexionar en algo.
No bien la semana pasada, no bien el viernes, ya se estaba hablando de las reflexiones de todo lo que se había hablado en la cumbre de la OTAN. En la cumbre de la OTAN se había hablado de poner misiles en Alemania, se había hablado de mandarle F-16 a Ucrania, se había hablado de mandarle más ayuda, se había hablado de mandarle nuevos sistemas Patriots, todo lo que Zelensky soñó en parte porque no tiene llenadera, pues ahí estaba en la mesa. Entonces, ¿por qué ahora que la OTAN le ofrece a Zelensky a largo plazo toda esta ayuda, incluso muchas de las que antes no tenía, se supone que le llegaron ya los primeros 4 F-16 y más están en camino? ¿Por qué cambia de opinión y ahora sí cree que es tiempo de hablar directamente con Rusia de paz? Porque sabe que ese apoyo de la OTAN va a cambiar también apenas llegue Donald Trump al poder, porque no nada más está en juego su cabeza, también el futuro económico de la OTAN. Ucrania ya busca más de 400,000 desertores militares del reclutamiento obligatorio. Y esto solamente es la punta del iceberg. Detrás de esta cifra hay rendiciones retiradas, deserciones masivas que pintan un panorama alarmante en distintos frentes de guerra. Ya no es una nota aislada de las que hemos hablado de una rendición en el frente en Kharkov, por ejemplo, otra rendición masiva en alguno de los otros frentes en el Donbass. Ahora ya estamos hablando de un patrón más generalizado. Hay varios datos recientes revelados por el abogado Chugy Roman Likachev que vale la pena analizar, porque a raíz de esto han salido a la luz cifras reales del propio Ministerio de Defensa de Ucrania sobre las personas que ya se cuentan por miles, más de 400,000 ucranianos desertores que están evadiendo el servicio militar obligatorio. Y los números son alarmantes para Ucrania. Desde el 2022 el Ministerio de Defensa ha estado acumulando datos sobre la cantidad de ucranianos que evitan el servicio militar y hasta el momento más de 180,000 protocolos administrativos han sido elaborados contra infractores del registro militar. Estos protocolos no solo representan documentos de búsquedas de captura en contra de Ucrania contra los propios ucranianos, son reflejos de una ya creciente resistencia interna que nos muestra esta terrible realidad. Más de 400,000 ucranianos desertores que están actualmente en la lista de los buscados por evadir su responsabilidad de unirse a las milicias ucranianas. ¿Por qué tantos ucranianos están dispuestos a enfrentar las consecuencias legales de ser buscados como desertores en lugar de unirse a la guerra? ¿Es falta de patriotismo? Pues miren, tiene una perspectiva que vale la pena analizar, porque los datos a veces son duros, pero no nos muestran el verdadero sentimiento de lo que está pasando realmente. Estos datos del Ministerio de Defensa ucraniano nos están mostrando que tan solo entre el 2022, este TCC, que es la abreviatura para Comisariato de Reclutamiento y Alistamiento Militar en Ucrania, emitió 55,680 protocolos, solamente por violaciones de las normas de registro militar, incluyendo daños a documentos de registro o pérdida por negligencia. Las regiones con mayor cantidad de estos infractores fueron algunas regiones como Zitomir, Kiev, Volyn y Transcarpacia. Este trabajo resultó en la recuperación de 49.29 millones de grivnas en multas. La maquinaria represiva del Estado ucraniano se ha intensificado ahora con esta nueva iniciativa de Zelensky de hasta que el último ucraniano quede vivo. Tan solo durante el 2023 al 2024 este número de protocolos ya se había elevado, según nos muestran los documentos, de 130,100 desertores o personas sancionadas con multas acumuladas con 150.3 millones de grivnas. Las regiones más afectadas aquí fueron Lviv, Transcarpacia y esta región que se llama
Dnipropetrovsk, que es una de las regiones más afectadas por esto. Y estos números no solamente nos muestran una resistencia regional, un patrón de desertores masivos, sino que también nos está mostrando esta profunda desconexión que yo creo que es el número que hay que analizar. No necesariamente implica miedo a las tropas rusas, implica más bien una profunda desconexión entre el gobierno y los ucranianos en una guerra que no la sienten como suya. En el primer año del conflicto armado se presentaron 21.300 demandas por delitos contra militares tan solo en la región de Lviv, que es la que encabezaba estas cifras. Durante el 2023 a la fecha se añadieron otras 20.870 solicitudes, nuevamente el Lviv liderando estas cifras, y esta concentración en las regiones occidentales, fíjense que no es casual. Si lo analizamos en un mapa, esto nos muestra el rechazo de los ucranianos a ser reclutados y la repercusión que esto está teniendo porque no quieren ser parte de este conflicto. Las cifras ahí están, son escandalosas, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. En el 2022 el TSC presentó 100.500 informes de búsqueda de captura de evasores, de desertores de este servicio militar. Las regiones con más evasores, de nuevo, otra vez se repiten en distintas zonas: Ternopil, Lviv, Ivano-Frankivsk, estas regiones en donde el 2023 y la primera mitad de lo que va del año se ha triplicado ahora este número. Ya no hablamos de esas cifras que ya eran mayúsculas, ahora hablamos de 316,000 nuevos desertores ucranianos. Las 5 regiones con más desertores son Lviv, Transcarpacia, Ivano-Frankivsk y Ternopil. Estos datos no solamente nos muestran que la cifra está alarmantemente creciendo para Ucrania, hay un rechazo enorme, también nos habla de las ahora tensiones entre los refugiados del este y las poblaciones locales del oeste de Ucrania, porque los países europeos, al tener este problema, están regresando a los refugiados ucranianos en edad para combatir de regreso a Ucrania, aun cuando ya les habían aceptado el refugio por desplazamientos de guerra. Este sistema judicial ucraniano hoy está bajo una enorme presión porque el mismo abogado que recluta estos datos, Likachev, menciona que los tribunales de Ucrania ya están saturados de este tipo de casos de desertores militares, ya no caben, hay una acumulación terrible. Imagínense, más de 400,000 casos solo de desertores, más los que no se han localizado, más los que aún no se han enterado y los que faltan. No es suficiente el personal judicial, ya no se dan abasto. Esta nueva ley de movilización de Zelensky está terriblemente afectando este número de ucranianos en edad militar que tienen que presentarse a pelear por una guerra que no sienten que sea suya y que se sienten timados. Esto significa muchísimo, por cierto, también para el conflicto y para el futuro de esta guerra, porque estos datos nos hablan demasiado sobre el sentir real de los ucranianos, no la propaganda que nos vende Zelensky y la OTAN en los medios de comunicación. Ahí está el verdadero reflejo de qué opinan los ucranianos de esta guerra. Incluso Likachev admitió que estos 400,000 evasores oficiales del servicio militar son una cifra bastante desalentadora, porque si la máquina represiva ucraniana puede manejar esta carga basándose en la nueva ley de movilización, el número de evasores va a aumentar poderosamente al finalizar este año. Seguramente vamos a estar hablando de más de 1 millón de ucranianos desertores de las tropas en el frente. ¿Qué significa esto para la nueva ley de Zelensky? Es una clara señal de derrota, de que el pueblo ucraniano no está aceptando las decisiones de Zelensky, pero también de que Ucrania está rechazando la guerra. Y no se trata de verdad, porque tal vez puede ser el primer instinto que tengamos, no se trata de una falta de patriotismo. No es que los ucranianos no amen a su país, pero ya hay un sentimiento cada vez más creciente de que esta guerra ya es más una guerra de la OTAN y Rusia que una guerra de ellos. Para la mayoría de los ucranianos ya no se trata de proteger a su patria ni a su territorio, se trata de una lucha entre grandes potencias como la OTAN y Rusia, en donde si tantas ganas tiene la OTAN de pelear contra Rusia, pues que lo hagan ellos. La OTAN
que está viendo cómo esta situación en Ucrania pues es una oportunidad de oro para debilitar a Rusia a un bajo precio y que no se trata solamente de apoyar a Ucrania, eso es lo de menos. Se trata de un objetivo estratégico para la OTAN que es limitar la influencia de Rusia en toda la región europea del este y en el mundo, ¿por qué no? Si las cosas le salieran bien. Y esto pues se hace cada vez más evidente en la cantidad de armamento que la OTAN está enviando a Ucrania. Pero ¿de qué sirve que manden armas si no hay quien las opere? Este entrenamiento militar proporcionado, las sanciones impuestas a Rusia que no han servido para nada, pues nos muestran el contexto real de lo que hay detrás de esta guerra. Para la Alianza Occidental tal vez este sea, por supuesto, el negocio perfecto. Pero para los ucranianos la guerra solo ha traído devastación, muerte, desplazamiento. Han visto sus ciudades destruidas, sus familias separadas, sus vidas cambiadas para siempre. Y mientras tanto, algún presidente que a veces no coordina mentalmente bien, sigue soplándole al fogón, quisiera una guerra eterna, la OTAN está feliz, por supuesto, pero las grandes potencias están jugando su juego de poder. Y esto sin tomar en cuenta el verdadero costo para los ucranianos, el costo humano. ¿Es justo pedirle a alguien que dé su vida por una causa que se ha vuelto tan politizada y fuera de su control? Pues si nosotros estuviéramos en lugar de los ucranianos, seguramente estaríamos tomando las mismas decisiones que ellos. No hablo de nuestros líderes, por supuesto. Hablo del sentir del pueblo ucraniano. ¿Crees que la guerra en Ucrania es más beneficiosa para la OTAN o para Ucrania? Las opciones de la encuesta de esta mañana de nuestro podcast son: esta guerra es más beneficiosa para la OTAN, para Ucrania, para ambos o para ninguno. Voten, amigos, su opinión es muy importante para nosotros, para saber cuál es la opinión de ustedes aquí, porque nos parece que ya es más que evidente cuando analizamos este tipo de notas que hay una desconexión terrible de los ucranianos para participar en esta guerra. Y repito, no se trata de una falta de patriotismo. Esto no tiene nada que ver con que no amen a su tierra o que no quieran protegerla. Tiene más que ver con que se han dado cuenta que hay un sentir de que esta guerra ya cada vez es una guerra más de la OTAN contra Rusia que una guerra de Ucrania contra Rusia. Y repito, si tantas ganas tiene la OTAN de ir a una guerra con Rusia, bueno, pues que inicien ellos la guerra contra Rusia y que dejen de utilizar simplemente a Ucrania como su ariete en esta situación. Gracias, amigos, por participar en la encuesta de YouTube. Vamos a cerrarla en este momento. Y los resultados son: el 79% cree que esta guerra es más beneficiosa para la OTAN, por cierto que coincido. El 1% cree que esta guerra es más beneficiosa para Ucrania, el 4% para ambos y el 15% para ninguno. ФАБ-2000 способна поражать очень укрепленные цели, долговременные сооружения, также углубленные командные. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которой бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы. Rusia ha mostrado hace unos momentos ese video con el que comenzábamos el podcast que revela esta nueva arma, porque es una nueva versión de una de las bombas más devastadoras con las que cuenta Rusia en su arsenal.
Es una nueva versión de la bomba aérea FAB-3000, pero tiene una modificación muy poderosa porque ahora, como vieron ustedes, es una bomba y parece un avión porque la han transformado con un módulo de planeación y corrección que la vuelve aún mucho más letal, mucho más devastadora. En ese video, publicado por el propio Ministerio de Defensa ruso, se puede ver cómo un avión de combate, un Su-34, está lanzando esta nueva versión de la FAB-3000 sobre las posiciones ucranianas, y esto nos deja muy claro cuál es la nueva capacidad destructiva de esta arma que no tiene precedentes. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta nueva versión de la FAB-3000, que de por sí ya era muy temida, pues ahora sea mucho más letal, mucho más devastadora que la versión original? Pues para empezar hay que hablar de estos famosos módulos de planeación y corrección, los UMPC, que es las especies de aletas que vieron ustedes instaladas sobre la bomba, que son un módulo que transforma a esta poderosa y devastadora bomba en una verdadera obra maestra de la tecnología militar moderna. En términos simples, el UMPC lo que hace es convertir una bomba de gravedad en algo mucho más preciso al impactar en su objetivo, porque no solo se trata ahora de lanzar la bomba y esperar a que caiga en el objetivo. Con estos nuevos inventos del UMPC, bombas como la FAB-3000 ahora ya tienen la capacidad de planear, de ajustar su trayectoria durante el vuelo o como si fuera un dron, y eso asegura que golpee exactamente donde se le necesita. Entonces, ¿cómo funciona este invento tan terrorífico, tan devastador? Pues imagínense que esta bomba tiene un conjunto de alas y ese sistema de control en su nariz que vimos en la imagen, que es lo que ahora le permite que si en la gravedad no iba a caer en el punto original, corrige su curso en pleno vuelo. Y esto es crucial porque usualmente este tipo de bombas lo que hacían es que caían lejos de sus objetivos porque a veces el viento, errores en el cálculo inicial, pues desviaban su objetivo. Ahora, con estos nuevos módulos, los UMPC, pues estos errores se han minimizado drásticamente, y esto significa que estos ataques ahora son más efectivos, más devastadores, 3 toneladas de explosión, que hace que esta bomba pueda alcanzar y destruir objetivos muy específicos con una precisión bastante milimétrica. Y hablando de precisión, el radio de esta bomba, de la FAB-3000, se ha incrementado todavía más gracias a este módulo de planificación y corrección. Ha transformado el potencial de la FAB-3000. Ahora ya la pueden lanzar de una distancia mucho mayor. Lo que hacen con esto es que la bomba ya tiene una planeación y mantiene a salvo el avión desde el que se lanza, también a su tripulación, y las defensas aéreas enemigas no los pueden interceptar. Antes un bombardeo tenía que volar relativamente muy cerca de su objetivo para poder lanzar esta bomba con mucha precisión. Y lo que pasaba es que al hacerlo, pues los Su, por ejemplo, 34 o el que fuera, se exponía demasiado a ser derribado. Y con ahora este nuevo invento, el UMPC, lo que hace es que este bombardeo le da una distancia significativa bastante segura que lo aleja del alcance de la mayoría de los sistemas de defensa aérea ucraniano. Y aún así, golpean su objetivo con más precisión de la que antes lo hacían. Ya la falla es mínima. ¿Qué tan devastadora es esta bomba? Bueno, ya lo hemos comentado, pero hay que hablar de esta carga explosiva de 3,000 kilogramos, por eso se llama FAB-3000, porque, para decirlo de otra manera, la cantidad de explosivos que tiene sería suficiente para destruir completamente grandes estructuras, edificios militares completos, almacenes de municiones, incluso búnkeres fortificados, como ya lo hemos visto en el pasado. Y ahora con esta combinación de carga explosiva más la precisión mejorada del UMPC, pues hace que estas FAB-3000 no solamente sean una amenaza letal, que ya lo eran, sino que ahora se convierten en un arma decisiva en el campo de batalla por su nivel de devastación.
las fuerzas aéreas que pueden destruir ya las bases, las zonas que pueden destruir. Ya no nada más vamos a ver cómo se limitan a edificios. Ya estamos hablando de que ahora con este nuevo invento, las FAB-3000 seguramente se van a usar lamentablemente para devastar complejos enteros con un solo golpe. Nada va a quedar vivo en donde se lance y desde una distancia mucho más segura que antes para las fuerzas aéreas rusas. Entonces, digo lamentablemente porque el nivel de devastación, el nivel de escalada va a aumentar con esto en el frente, a menos que se encuentre una solución pacífica al conflicto, porque este tipo de ventajas lo que hace es, primero, pues reducir la necesidad de lanzar múltiples ataques sobre un mismo objetivo. Con uno es más que suficiente para que no quede nadie vivo. Anteriormente veíamos cómo un objetivo ucraniano bien defendido pues podía requerir varios intentos rusos para poder ser destruidos. Ahora con estas nuevas versiones de las FAB-3000, con esta UMPC, que es como que la convierte en una especie de avioncito, de pequeño dron, bueno, pequeño entre comillas, porque son 3 toneladas, pues un solo ataque es más que suficiente para arrasar con todo lo que hay en la zona, ¿no? Esto reduce muchísimo los riesgos para las fuerzas rusas y además incrementa el riesgo de que nadie sobreviva en el frente ucraniano. Entonces, el nivel de devastación se ha vuelto todavía más letal. Y en términos de la capacidad destructiva, pues ahí están las estadísticas que no nos mienten, ya las hemos mencionado, como estas FAB-3000 lo que hacen es literalmente crean enormes cráteres de varios metros de profundidad, destruyen estructuras a decenas de metros. Incluso hemos mostrado varios videos del impacto tan brutal que tienen precisamente estas bombas en el campo de batalla, que hacen que se doblen las fuerzas más feroces, como los veíamos hace poco, este grupo Kraken, que cuando impactaron las primeras FAB ni siquiera eran las 3000, eran las 500 y ni siquiera tenían el UMPC. Apenas empezó el bombardeo con las FAB y los temidos Kraken huyeron, porque claro, no queda nadie vivo. Entonces, cuando vemos que Rusia ha comenzado a utilizar estas FAB-3000 en su versión mejorada con este UMPC, pues estamos viendo una escalada significativa en su capacidad de causar una destrucción masiva en el frente. Ahora, que yo creo que también es una pregunta muy válida, ¿por qué Rusia decidió lanzar este ataque que grabaron, que difundieron por el Ministerio de Defensa ruso, justo en la línea de operaciones de la agrupación rusa del norte, que fue donde se lanzó este primer experimento? Es crucial porque esta zona tiene una importancia geopolítica muy grande y el terror que se ha causado ahora con esta noticia, que el propio Ministerio de Defensa ruso se ha encargado de que todo el mundo lo sepa difundiendo estas imágenes, pues nos habla de un mensaje que se está mandando a la línea de operaciones precisamente del frente. Esta agrupación rusa del norte abarca regiones muy importantes en términos geopolíticos y militares. Es parte del Donetsk, hablamos de parte de Lugansk, todas las áreas, digamos, adyacentes en las fronteras rusas. Y estas regiones no solamente son estratégicas, son vitales para poder controlar el acceso y el movimiento de todas las tropas, todos los suministros, y también tienen un peso simbólico y político enorme. Todos sabemos que tanto Donetsk, Lugansk han sido epicentros de conflictos, no desde ahorita, desde el 2022. Estamos hablando de algo que se remonta pues desde el 2014, en la época donde los separatistas prorrusos habían declarado su independencia de Ucrania hasta lograr precisamente su independencia sobre la Ucrania y ahora pues anexarse al territorio ruso. Todo eso desencadenó un conflicto prolongado que ya no sabemos la historia, que hasta hoy sigue generando polémica. Pero entonces, al atacar esta línea, pues no es un movimiento al azar, porque controlar ya por completo Donetsk y Lugansk lo que hace es permitirle a Rusia mantener un corredor terrestre que conecta con Crimea, que pues también es parte de Rusia desde el 2014, y ahora están creando este corredor que es muy importante para toda la logística militar, para suministrar recursos militares al frente, pero también para generar un terror psicológico en las tropas ucranianas que todavía están ahí y decirles váyanse, porque el nivel de destrucción
ya se ha incrementado. Lo que hacen es tratar de quebrar, de romper estas líneas defensivas ucranianas en esta región con este tipo de ataques masivos en el que no hay sobrevivientes. Y el uso de estas bombas, las FAB-3000, ahora con esta nueva versión, pues envió un mensaje político y militar poderoso, porque ahora habla de una nueva capacidad de Rusia que no tenía para intensificar esta ofensiva con sus FAB-3000. Recuerden que Rusia también tiene la versión de la FAB-5000, tiene incluso una versión de FAB-9000 que no se ha usado desde las épocas de la Guerra Fría, pero que ahí está. Y ahora todas estas tienen esta posibilidad de tener ya los sistemas de planeación y corrección, y eso ya permite tener ataques a larga distancia con una precisión devastadora, pero también un costo de producción bastante bajo, porque recordemos que el Kremlin comenzó a producir estas bombas el año pasado en masa y ahora ya se están usando. Si lo vemos ahora desde una perspectiva pues ya no militar, sino en términos geopolíticos, pues este ataque también tiene implicaciones muy poderosas, porque esta región del Donbass, hablamos de Donetsk, de Lugansk, es muy importante, es muy rica en recursos naturales y ha sido un centro industrial muy relevante. Controlar esta área pues no solamente le proporciona ventajas militares a Rusia, también ventajas económicas que, hay que decirlo, ya estaban comprometidas por parte de Ucrania con BlackRock. Se habían ofrecido muchas de las tierras que son las más ricas, las más productivas de Ucrania, como garantía de pago de los préstamos que BlackRock le había dado a Ucrania, y pues ahora no tienen cómo cobrarse. Entonces, claro, explotar estos recursos es vital para Rusia, pero también pone al mismo tiempo en jaque a el gobierno de Zelensky contra uno de sus anteriores exaliados como lo es BlackRock. Y el mensaje, el impacto psicológico que deja en el frente es no regreses, sobre todo cuando ven ese nivel de destrucción, Alba. Claro, y sobre todo también cuando vamos viendo cómo va avanzando la guerra y cómo vamos viendo las mejoras o los avances que hay, por así decirlo, en cuanto al armamento. Cada vez vemos armamento, como decías, ahora las bombas ya se pueden dirigir, ya pueden tener un poco más de maniobrabilidad que antes no contaban con ello, y esos son como las nuevos accesorios que le van poniendo al armamento. También se puede decir que se le están haciendo tantos cambios a las armas, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, podríamos decir, porque como en ambos lados han tenido y han capturado, por así decirlo, armamento del lado enemigo y han podido estudiar su tecnología, han hecho las mejoras que ellos consideran necesarios pues para causar el mayor impacto y tener ellos la menor cantidad de exposición posible. Hace unos días, recuerdan que les comentábamos que el Ministerio de Defensa ruso salió y declaró que ya tenía bajo su poder y que no tenían ningún secreto ya de los Storm Shadows que les había mandado Reino Unido a Ucrania, y también de los ATACMS que le había enviado a Estados Unidos a Ucrania, que ya los habían abierto, que ya sabían cómo funcionaban, que ya sabían cómo podían ellos ahora sí pararlos, o también cómo ellos podrían mejorar su armamento para ser mejores que estas armas. Y conforme va pasando la guerra, pues vamos viendo que tanto de un bando como del otro, aunque el otro bando no ha salido a decir qué armamento ha capturado, pero sí lo ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. Y fíjate que algo para reflexionar Alba, es el hecho de lo que vimos la semana pasada, que es el uso de los misiles hipersónicos, justo en la capital de Kiev. Ese es un mensaje muy poderoso. Sigue el debate que se fue hasta el Consejo de Seguridad de la ONU en la devastación que causó esto, porque como daño colateral, un hospital infantil tuvo pues un daño importante en una de sus esquinas. Que si hubiera caído un hipersónico en ese, no queda nada del hospital. Rusia dice que Ucrania, al intentar parar el ataque, utilizó sistemas de defensa aéreos proporcionados por la OTAN que estaban en un zoológico y que quedaron ahí. Miren, más allá de quién haya sido, lo que sí queda claro es que ese no fue un ataque hipersónico, porque un ataque hipersónico deja un cráter enorme y devasta todo. Que no coincide. Sí hubo ataques hipersónicos a esta fábrica en donde dejó un cráter y no quedó nada. Ahí sí, para que veas. Pero ¿qué fue
hay que saber leer entre líneas. Ese no fue solo un mensaje para Kiev, fue un mensaje para toda Europa. Se supone que la joya de la corona, donde Ucrania concentra todos los sistemas de defensa de la OTAN, los más importantes, los más poderosos, están en Kiev. Por eso es que de pronto llega por sorpresa Stoltenberg, o el mismo Biden, o Zelensky. Ahí es su base de operaciones, da sus ruedas de prensa. Borrell ha llegado a Kiev porque sentían que estaban muy seguros con los sistemas de defensa aéreos de la OTAN. ¿Qué mensaje mandó Rusia la semana pasada? Seguro no estás. Es que yo no te quiero atacar. No es mi interés bombardear a Zelensky en la noche, ni a todo el gabinete de Ucrania por las consecuencias geopolíticas, ni a algún funcionario internacional que visita Kiev. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Y ese fue el mensaje que mandó. ¿Y por qué decimos que lo puede hacer? Porque es un hecho de la tecnología que en estos momentos no existe una tecnología que sea lo suficientemente eficiente y capaz para asegurarse de que puede parar un misil hipersónico. No existe. No. Ni un Patriot, ni un nada. ¿Sabes qué me estaba acordando ahorita que dijiste? No es mi intención bombardear Kiev. Cuando inició la guerra, recuerdan que fueron muchas celebridades de Hollywood, entre ellas Angelina Jolie, y fueron muchos otros. Y los videos y las notas eran: Angelina Jolie tiene que correr a un resguardo, a un búnker, porque sonaron justo cuando iban estas celebridades. Y no estoy diciendo que no sonaran, pero curiosamente, siempre que iba una celebridad, sonaban las alarmas de ataques aéreos y todos tenían que correr a resguardo. Y justo fue cuando iniciaba. Ahora vemos que han ido el de la Stoltenberg, que han ido muchas otras celebridades, políticos más que celebridades. Bueno, y ya sí, no celebridades más pues bien. sí. Se la viven como celebridades y ya no han sonado las alarmas de ataques antiaéreos en Kiev. Al inicio de la guerra había muchísima propaganda. Y si te estás dando cuenta, entre más nos acercamos a noviembre, entre más se está acercando el fin del mandato de Biden, porque parece ser que no se va a poder reelegir, que no está entre los favoritos del público estadounidense, entre más nos acercamos a noviembre, menos publicidad te encuentras y menos propaganda de fulanito tuvo que correr a un búnker porque sonaron las alarmas. Y no estoy diciendo de que no hayan sido ciertos, pero casualmente era mucho juego que se le daba a esas notas y ahora es menos. Ahora ya encuentras menos información en los medios oficiales, encuentras menos información de eso, porque conforme se va acercando la fecha, pues deja de ser un tema de la agenda, un tema en el que es cool estar hablando. Decía por aquí un amigo que la bomba esa ya la tenía desde la antigua URSS. Sí, la bomba es vieja. Le hicieron los cambios. Ahora le modernizaron, por así decirlo, este sistema de corrección. Así es. Pero fíjate, Alba, que vale la pena regresarnos al tema de esta falsa sensación de seguridad que Kiev había querido crear. Esta propaganda de no se preocupen, Kiev está seguro porque la OTAN nos protege con los sistemas de defensa antiaéreos. Ahora, el mensaje de la semana pasada que quiere mandar el Kremlin es: hey, no estás seguro, es que yo no te he querido atacar. Pero esos sistemas y nada son lo mismo contra ataques hipersónicos. ¿Quién tiene tecnología hipersónica? Amiguito, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, y ahora resulta que los hutíes. That's it, como dicen aquí, se acabó, no hay más. No Washington, no Israel, no un país de la OTAN. Alemania, pero en el 2027, pero es 2024. Y porque dice que se los va a Raytheon, si es que los logra desarrollar, que no dudo que en algún punto ya deben de estar muy cerca de hacerlo, seguro que sí. Pero cuando lleguen también, en este nuevo, no hay hasta este momento un sistema que sea eficiente, que sea seguro para parar un ataque hipersónico. No existe en el mundo, no lo tiene nadie. Rusia tiene el sistema hipersónico, pero no tiene una tecnología para parar un ataque hipersónico. China está desarrollando, parece que con éxito, un radar hipersónico, pero no sabemos qué tan eficiente va a ser para parar un ataque hipersónico. Entonces es un doble mensaje, porque el mensaje que manda, parece, Rusia la semana pasada, justo antes de la cumbre de la OTAN, es: esos misiles Patriots no te sirven para parar un ataque hipersónico. Tampoco está segura Polonia, ni ninguna parte de Europa, como España, como Rumanía, como etcétera. Es decir, el fin del mensaje es:
están seguros porque yo quiero que el mundo esté seguro. Pero si ya vamos a romper los límites, si ustedes van a autorizar ataques a suelo ruso mañana en la cumbre de la OTAN, pues yo también puedo autorizar ataques a cualquier parte de las capitales europeas. Y es lo que dijo el Kremlin el fin de semana. Fíjate cómo no... Yo creo que no te iba a decir cómo no lo imaginamos, pero sí, yo creo que sí lo imaginábamos que para allá iba. Y fueron las palabras del Kremlin el fin de semana. El mismo Putin... Pero ya lo había dicho Vladimir Putin varias semanas antes. Pero necesitaba algo así para simbrar al mundo y decir, oye, no sirvieron los ataques MS. No sirvieron de nada los Patriots. Cayeron uno por uno esos ataques en directo. Contra la tecnología hipersónica no hay nada. Entonces el mensaje final que queda, diría mi amigo Pushpa, es que no me dejaron ir, yo vengo. No han visto esta serie, amigos, véanla porque no es una serie, es una película bueno, es que ya hay parte 2. De Bollywood, del cine hindú. Que tienen grandes joyas, así como también el cine chino, ya saben que vuelan y las espadas y que... No, ahora India es la gran panacea. Bollywood es la gran panacea y hay unas películas para pasar el rato y divertirse muy buenas, entre ellas está Pushpa, así como suena, así, Pushpa, véanla. Pushpa, ¿cómo se llama el otro? Bahubali, buenísimo, eso está en Netflix. Pero bueno, luego hablamos de Bollywood, hablando de este tipo de escenarios, de falsas ilusiones bollywoodescas, de escenarios de falsa seguridad. El mundo no está seguro. Y estas líneas delicadas que se han entretejido hoy lo que vemos es que el mensaje de la semana pasada fue, están seguros porque yo quiero que estén seguros. Como dice nuestro amigo Jorge Juárez, es que Rusia no ha querido atacar otras zonas. Sobre todo entre esos, por ejemplo, a Zelensky. Es que no sería prudente, y Putin lo sabe, sería meterse un balazo en el pie. Lo haces mártir. No es esa la forma. Pero tampoco la forma es que la OTAN autorice ataques a zonas rusas como Moscú, con zonas altamente pobladas en donde los rusos quedarían, no me refiero a los militares rusos, sino a las zonas civiles expuestas a ataques pues que serían terroristas. Y ese es el delicado juego de poder. ¿Sirvió? ¿Lo entendió la OTAN? Claro que lo entendió, porque a pesar de que parece muy irresponsable el discurso de poner misiles hipersónicos que todavía no existen en Alemania, no se autorizaron hasta este momento ataques a suelo ruso con equipo de la OTAN, a pesar de que Zelensky expresamente lo pidió. Piensen bien en esto que les voy a decir. Las amenazas más grandes que enfrenta hoy Rusia son los misiles de largo alcance de la OTAN, como los Tomahawk de Estados Unidos, los sistemas de misiles balísticos intercontinentales en general, los ICBM,
los drones de ataque de alta precisión que Ucrania usa cada vez más para atacar refinerías, puntos críticos de infraestructura. Todos estos sistemas tienen algo en común. Dependen en gran medida de la tecnología satelital para navegación. Sin ellos no hay manera de que tengan orientación, de que recopilen inteligencia. ¿Qué tienen en común estas armas? Pues la respuesta es simple. Si no tienen esa infraestructura satelital para ser efectivas, los satélites que proporcionan la capacidad de ver en el campo de batalla, de coordinar esos ataques, de guiar esos misiles hacia esos objetivos con una precisión milimétrica, pues sin esos satélites, todas esas armas, incluso las más avanzadas, se vuelven fierro viejo. No serían capaces de cumplir en absoluto con su propósito. Sin un satélite, no servirían para nada. Entonces, la verdadera amenaza para Rusia hoy no está en los misiles de largo alcance per se, no está en las capacidades terrestres de Ucrania, no está en las amenazas de la OTAN de colocar misiles en Alemania, por ejemplo. No está ahí, no está en la Tierra, está en el espacio. Los satélites de reconocimiento y de comunicaciones son los ojos y los oídos del sistema más avanzado y moderno en materia militar que tiene el mundo. Sin ellos, todas esas armas de alta tecnología de la OTAN serían, repito, fierro viejo. No serían capaces de encontrar ni de golpear su objetivo, pero ni siquiera por accidente. Una clara muestra de esto ya la tuvimos en pequeño, sin requerir tecnología satelital, pero de alguna manera los sistemas de GPS sí dependerían de ello. Fueron esos famosos misiles Excalibur estadounidenses que según el Washington Post, el mismo Washington Post, según una investigación con fuentes del Pentágono, habría dejado de suministrar a Ucrania. ¿Cuál era la razón? Los letales misiles Excalibur se habían convertido en fierro viejo gracias a los sistemas de interferencia electrónica rusa que los hacían totalmente inútiles en el campo de batalla. Su efectividad se redujo drásticamente a nada. Era más fácil que te sacaras la lotería a que un misil Excalibur diera en el blanco. Entonces Rusia comenzó a reflexionar acerca de la importancia de destruir los satélites, por ejemplo, y hablando muy en específico, cada vez suena esto más, nombres en específicos de fuentes rusas. Los satélites Sich-230 y también el ICEYE. Este ICEYE o ICEYE son las plataformas satelitales más importantes para las operaciones militares en Ucrania y por extensión, pues para el resto de la OTAN. La OTAN tiene sus propios satélites, por supuesto, pero al eliminar estos satélites, Rusia no solamente cegaría a sus enemigos en el campo de batalla, sino que también demostraría que tiene una capacidad y una disposición para llevar a cabo estas operaciones, esta guerra en un nivel que no se ha visto antes, en el espacio. Y ahí está el verdadero secreto del futuro de las guerras. Todas las armas ahora son con niveles de tecnología impresionantes, pero todas estas armas hipersónicas, todo lo que depende de la inteligencia artificial, todo lo que depende precisamente de coordenadas para lanzar estos misiles, está la clave en el espacio. Esa guerra moderna ahora se ha extendido ya más allá de la Tierra. La supremacía en el espacio ya se está convirtiendo en un factor decisivo en los conflictos contemporáneos. Esto es clarísimo. Por eso fue precisamente que, si ustedes recuerdan, hablábamos aquí hace cosa de 3-4 meses de cómo Estados Unidos había llevado incluso esto al Consejo de Seguridad de la ONU, en donde había alertado que Rusia podría haber de hecho ya puesto en órbita y estaría ya funcionando un satélite con capacidad nuclear para cegar su tecnología satelital, la de Estados Unidos, la de los países de la OTAN. Esa tecnología aparentemente no la tendría en estos momentos la OTAN. Imagínense el impacto de esta situación. Estados Unidos ha planteado que Rusia ya habría desarrollado un arma espacial conocida como EMP,
Es un arma nuclear diseñada para crear un impulso de energía electromagnética que podría inutilizar desde el espacio satélites que ya están en órbita. Este tipo de tecnología ha sido sumamente monitoreada por una comunidad de inteligencia estadounidense y de países miembros de la OTAN durante años. Varios informes ya sugieren que Rusia ha avanzado de hecho significativamente en ese desarrollo. ¿Y saben qué? Creo que Washington tenía razón, porque esta situación se complica aún más por la postura de la administración de Biden, que ha elevado la retórica de desplegar misiles de largo alcance como los Tomahawk en Alemania. ¿Saben ustedes qué sería de los Tomahawk sin tecnología satelital? Fierro viejo. Los Tomahawk son misiles de crucero que tienen un alcance de aproximadamente 1.600 kilómetros y han sido utilizados por las fuerzas estadounidenses en muchos conflictos precisamente porque tienen una altísima precisión y una capacidad destructiva muy importante. Estados Unidos también dice que está desarrollando tecnología hipersónica en estos momentos. Todavía no la tiene. Rusia ya, China ya, Irán ya, los hutíes ya, Corea del Norte ya, pero Estados Unidos no. Pero dice que una vez que la tenga, se va a llevar esos misiles hipersónicos que viajarían obviamente a más de Mach 5 a Alemania y que desde ahí apuntarían hacia Rusia, por supuesto. ¿A dónde más van a apuntar? No los va a poner apuntando a Francia. Entonces la combinación de estas armas en Europa pues ya está incrementando la tensión y la percepción de amenaza por parte de Rusia. El uso de este tipo de tecnologías que Washington dice que Rusia tiene, como el EMP nuclear, que ya tendría el Kremlin en el espacio listo, pues cada vez parece menos una teoría de la conspiración. Parece que sería una posibilidad técnica que, por cierto, Rusia ha explorado desde la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de la Guerra Fría, este tema de los pulsos electromagnéticos cargados generados por una explosión nuclear en el espacio que podrían tener el potencial de afectar a cualquier satélite que esté cerca, como pues creando un campo minado orbital de satélites que serían inutilizados en caso de que representaran un peligro para el país de origen. Este escenario pues no solamente afectaría a los satélites militares, también seguramente afectaría a los satélites pues comerciales, como los satélites Starlink de SpaceX, que también se utilizan con fines militares en Ucrania, que han sido vitales también para las comunicaciones del bando ucraniano. Entonces vemos cómo la implementación de misiles de largo alcance en Alemania, que ahora es vista como una provocación directa, Biden lo defiende, dice que es la única manera de protegerse, es un elemento de disuasión, dice, para defenderse del despliegue como una medida defensiva. Pero claro, para Rusia esto representa una amenaza existencial que ya está justificando medidas drásticas. Esa preocupación de Rusia parece que no solamente va contra la OTAN. Al parecer el Kremlin también está muy preocupado por Ucrania. ¿Por qué por Ucrania? Pues la guerra precisamente ahí ha sido impulsada ahora por el desarrollo de nuevas armas y tácticas a una escala que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Las principales potencias del mundo están utilizando, como ya hemos dicho, a Ucrania como un campo de experimentos para ver cómo reacciona Rusia, qué tipo de armamento occidental es realmente letal contra Rusia y cuál no sirve. Y la infraestructura orbital de inteligencia y control y comunicaciones está teniendo un papel cada vez más importante para Ucrania. Todos los recursos de inteligencia de los países occidentales, especialmente de Estados Unidos, están siendo utilizados en beneficio de Ucrania. Y aquí es donde aparecen precisamente estos satélites que les voy a mostrar, que sería el satélite SH-230, que es el que ustedes ven ahí. También hay otro satélite que se llama como ICEYE o como ICEYE, que son parte de esta infraestructura ucraniana. Los tiene Ucrania. Son rústicos, son rudimentarios, pero han servido mucho para Kiev. Este SH-230 que ustedes ven ahí en pantalla fue lanzado el 13 de enero del 2022. ¿Cómo lo lanzó Ucrania? Pues usaron un vehículo de lanzamiento que fue el Falcon 9 de SpaceX, de Elon Musk. Es un satélite
de reconocimiento ucraniano que sería capaz de recibir imágenes digitales en rango infrarrojo. Tiene una resolución muy pobre, de solamente 8 metros por píxel. Eso pues limita mucho su utilidad para inteligencia militar, pero aún así le da datos muy valiosos a las Fuerzas Armadas de Ucrania y también datos de inteligencia. Luego está el otro satélite que sería el ICEYE, que fue comprado por una fundación, pues dicen que benéfica, y este fue adquirido en agosto del 2022 por $14 millones a través, repito, de una fundación creada por el activista y político ucraniano Serhiy Prytula. Él recaudó estos fondos de buenas almas caritativas que le dieron $14 millones de personas de todo el mundo. Compró este satélite, que este sí tiene el objetivo de mejorar las capacidades de inteligencia y observación del ejército ucraniano, sobre todo en esta guerra con Rusia. Este satélite tiene una resolución inferior a 1 metro y esto es lo que les permite operar en cualquier momento y en todas las condiciones climáticas. Le está dando a Ucrania imágenes muy precisas de objetivos rusos y estas imágenes se han usado. De hecho, déjenme mostrarles algunas imágenes que ha capturado este satélite, que son esas que ustedes ven allí en pantalla. Les da, por ejemplo, pueden ustedes ahí ver cómo les ha dado a los ucranianos imágenes de aeródromos, de posiciones de defensa aérea ruso, depósitos de petróleo, refinerías, almacenes de armas, bases navales rusas. De hecho, se estima que el 17% de todos esos datos que ha recuperado este satélite se han usado para lanzar ataques contra objetivos rusos. Por eso es que la prioridad número 1 en estos momentos de Rusia parece ser ya derribar esos satélites. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podría Rusia derribar esos satélites que ya están allá arriba? Bueno, pues resulta que haciendo una investigación, Rusia tiene varias capacidades antisatélites disponibles para neutralizar esas amenazas desde hace mucho tiempo, más las que como teoría de la conspiración hoy cada vez está cobrando más fuerza que Rusia podría tener, entre esas armas nucleares espaciales. Pero las opciones que sí sabemos. Una opción sería el uso de estos satélites inspectores que estamos viendo aquí en pantalla. Como pueden ustedes ver, tiene varios. El Cosmo 2504, el Cosmo 2536. Todos estos satélites lo que hacen es que están ahí en el espacio, son como tanquecitos de guerra ruso, por decirlo así, que vienen muchos de ellos desde la Unión Soviética, que pudieran hacer el papel de satélites kamikaze. Están diseñados para tener la capacidad de acercarse a cualquier satélite, incluido por supuesto un satélite ucraniano, y potencialmente pues chocar con ellos o destruirlos. ¿Cómo funcionan? Pues realmente se llaman satélites inspectores porque básicamente están diseñados para acercarse a otros satélites en órbita, vigilarlos, observarlos y si es necesario colisionar con ellos. Satélites kamikazes pueden realizar maniobras de hecho muy complejas para poder acercarse a sus objetivos sin ser detectados fácilmente. Imagínense un satélite ruso que se acerca pues como espía a otro satélite como si fuera un dron hasta que impacta con su objetivo y lo desbarata. Estos satélites inspectores no son un concepto nuevo, ya los tenía incluso la Unión Soviética desde 1980, estamos hablando desde esas fechas, pero hoy en día ya pueden ejecutar misiones más precisas y sofisticadas porque han ido teniendo muchas mejoras. Por ejemplo, estos satélites de la serie Cosmos que veíamos aquí en esta imagen ya han demostrado ser muy capaces para vigilar y acercarse a otros satélites. Es una idea que es simple, pero que ha resultado ser muy efectiva y una amenaza muy grande, no solamente para los satélites pequeños de Ucrania, incluso para los de la OTAN, para los satélites de uso militar, pues, de los países miembros de la OTAN. Otra opción que tiene Rusia es usar un complejo láser de combate llamado Peresvet. Este sistema es parte de una de las nuevas armas más avanzadas y desarrolladas no solo de Rusia, sino del mundo. Se dice que este gran láser, Peresvet, es capaz de lanzarse desde la Tierra y llega hasta el espacio y ahí puede destruir satélites. Esos láseres de alta energía pueden deslumbrar o dañar sensores de los satélites y dejarlos totalmente ciegos, inoperativos. Es posible que desde la Tierra
Rusia tenga la capacidad de lanzar láseres para destruir objetos en el espacio? Pues sí. Sí, de hecho ya lo ha hecho, ha habido pruebas. Estados Unidos, por ejemplo, desarrolló también un sistema láser que puede también hacer lo mismo, cegar satélites de reconocimiento. Rusia también tiene este armamento con el Peresvet. Este sistema láser está estacionado en una base terrestre en Rusia y puede fácilmente apuntar a estos satélites específicos y volarlos, dejarlos ciegos. Además de estos dos sistemas, Rusia tiene otro tercer mecanismo, digamos, que es una arma, es una especie de misiles tierra-espacio, fíjense, como los del complejo Nudol. Estos misiles están diseñados específicamente para alcanzar objetivos hasta el espacio. Se lanzan desde la Tierra y de hecho el 15 de noviembre del 2021 Rusia probó con éxito su primer misil Nudol, que destruyó uno de sus propios satélites viejos que ya no servían de la época de la Unión Soviética para testear, digamos así, probar si podía desde la Tierra Rusia lanzar un misil hasta el espacio para derribar un satélite. Pues ya sabemos que sí, se logró con éxito y estos misiles antisatélites pues no son nuevos tampoco, pero cada vez Rusia tiene más y tienen rangos de alcance pues más largos. Entonces, las capacidades antisatélites de Rusia no solamente, hay que decirlo, están en estos métodos. También ya hay cada vez especulaciones más grandes que podrían tomar más lógica sobre el sistema de interferencia electrónica que Rusia podría ser capaz de desactivar desde la Tierra temporalmente las señales de todos los satélites, dejarlos inútiles, recolectar datos de inteligencia. Y todo esto pues nos habla de varios escenarios en los que Rusia parece que está apuntando a los satélites como el nuevo campo de batalla de las guerras futuras. Es una capacidad en donde el país que tenga el poder de destruir los satélites va a poder ganar las guerras. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos? ¿Cómo va a reaccionar la OTAN si Rusia cruza esa línea que hasta este momento nadie ha hecho en contra de un enemigo, que es derribar un satélite en el espacio y comenzar ya formalmente una guerra espacial? Esa es la pregunta clave que nos va a llevar a la respuesta, porque la destrucción de un satélite, ya sea un pequeño satélite ucraniano como estos que, por rústicos que se vean, son un riesgo, pues va a marcar el inicio de una nueva época en donde las guerras ya se inaugurarían en el espacio. La cuestión no es si Rusia es capaz de derribarlo. Por supuesto que es capaz. Hay más de 3 formas posibles que ya tiene en este momento, más las que se especulan. La cuestión no es si puede. La cuestión es ¿con quién va a gastar esa bala Rusia? ¿La va a gastar con Ucrania o se va a esperar a atacar satélites de la OTAN? O puede ser, Alba, que ni siquiera sea Rusia el primer país que cruce esa línea. De hecho, por eso la encuesta del podcast es ¿quién será el primer país en destruir satélites enemigos? Esto va a pasar en algún momento, Alba. Claro. Para allá va el mundo. Claro. Rusia, China o Estados Unidos. Bueno, es que tampoco quitemos la vista de China. China ha desarrollado muchísima tecnología y recuerden lo que dijo Vladimir Putin en su entrevista, el enemigo no soy yo, el enemigo es China. Y todo el mundo está muy entretenido mirándome a mí mientras China se está comiendo el mundo. Y no solo se está comiendo el mundo dentro, sino también fuera. ¿Recuerdan este misil que lanzaron que prácticamente le dio la vuelta a la Tierra, que no lo había detectado Estados Unidos por un pequeño error de cálculo? Lo detectó Estados Unidos y entonces ya salieron a poner el grito en el cielo. Entonces, mientras estamos aquí debatiendo que probablemente sea Rusia, muy probablemente el primero que lo inhabilite sea China. ¿Por qué se le tiene tanto miedo a Rusia? Bueno, porque en el 2021, para ser específicos, en noviembre, Rusia destruyó uno de sus propios satélites. Esto lo hizo porque era un satélite desde la URSS, había estado sin funcionar desde los años 80, entonces decidieron volarlo. Por supuesto, Estados Unidos y todos los demás países condenaron esta decisión de
de Rusia porque dijeron que puso en peligro la Estación Espacial Internacional y a los astronautas que tuvieron que tomar previsiones y todo. Muchos creen que ese fue un pequeño ensayo de Rusia para hacerlo. Y también, si ya pudo volar uno de sus satélites, pues puede volar los otros. Hay algunos satélites que están protegidos, entonces no es tan sencillo, pero hay maneras de subir un satélite tuyo que tenga la capacidad de volar otros satélites dentro del espacio. Sería la guerra espacial. Estados Unidos dice que ese satélite ya lo tiene Rusia, que ya está hasta en órbita. Pues si lo dice Estados Unidos es porque le gusta espiar a sus vecinos, como muchos de los otros países, pero recuerda que siempre pues el enemigo es el que dice, solamente Corea del Norte es el que dice tengo esto, tengo el otro y hace las pruebas. De ahí en fuera como que los demás son muy, muy reservados. Sí. Rusia lo ha negado. Rusia dice que no tiene todavía este tipo de tecnología. La queja de Washington es que Rusia sí la tiene y que ya está en órbita. Yo creo que dice la verdad Washington. Yo creo que sí. Y que la queja es porque ellos no lo han logrado. Exacto. Un poco igual a la retórica de los hipersónicos, que la queja es que los hipersónicos son la gran amenaza del mundo y los países que tienen misiles hipersónicos están amenazando al mundo porque no todos lo tienen. Eso es claro. Seguramente... O puede tener estos satélites que los utilizan para bloquear los satélites, por decir, enemigos, para que estén ciegos en tierra. Sin la ayuda satelital, puede ser que tenga uno de estos Rusia ya en el espacio, efectivamente. O también puede ser que ya tengan un láser con el que puedan tumbar los satélites, porque también hay láseres con los que se pueden bajar. Ya los tiene. Exacto. Rusia tiene láseres, tiene misiles tierra... Fíjate, no son misiles tierra-aire, no. Son misiles tierra-espacio. Sí. Pues con ese fue con el que bajó su satélite y de en hecho el 2021. Son de estos modelos de series S-500. No sé si ustedes han visto estos carritos de defensa S-500 que ahorita les voy a poner una imagen aquí de cómo lucen. Pero de esta misma serie es de donde Rusia podría lanzar, y ya lo hizo con éxito, uno de estos satélites. Mira, se las voy a poner por aquí. Mientras, déjame mostrarles los resultados de la encuesta, Alba. Así es. Y nuestra pregunta era de ¿quién será el primer país en destruir satélites enemigos? Rusia tiene el 69%, China el 13% y Estados Unidos el 18%. Mira, ¿creen que Estados Unidos tiene más posibilidades de ser el próximo antes que China? ¿Quién sabe? Porque yo creo, honestamente... Ya por Estados Unidos sabemos que Rusia tiene toda la tecnología necesaria para bajar los satélites. Ya bajó uno suyo. Yo creo que sí fue una prueba. Sí, por eso bajó uno suyo. Y también como dicen en mi pueblo, para ponerlas, para que los demás pongan sus barbas a remojar, mostrando la tecnología que tiene. Pero el que no hemos visto que haga nada es China. Bueno, mira, déjame mostrarte en pantalla cuál es el sistema. Yo creo que ya todos se habían familiarizado con este. Este es el sistema de defensa S-500, pero es una versión S-500 que no es tierra-aire, es tierra-espacio. Me impresiona cómo Rusia todo lo hace carrito, ¿eh? todo lo transporta. Para hacerlo móvil, sí. ya cumplió su objetivo ahí, me lo llevo para la siguiente locación. Eso lo hace todavía más peligroso, porque no está en una locación fija en donde puedas derribar ese objetivo y se acabó, sino que no sabes específicamente en dónde. Esos son los sistemas S-500 que serían capaces de llegar hasta el espacio y derribar satélites. Ya lo hizo con éxito y, bueno, pues formarían parte precisamente de estas estrategias. Ahora, Alba, tendríamos que considerar muy seriamente hasta dónde llega el grado de esta amenaza, porque vamos a hablar después de cómo hay un escozor, hay una incomodidad muy fuerte de Rusia sobre estas amenazas que se hicieron o planteamientos de la cumbre de la OTAN la semana pasada diciendo que Washington instalaría misiles Tomahawk y hipersónicos una vez que los tenga. Los hipersónicos en el 2026, creo, dijo, 2025. No lo sabemos porque todavía no tiene hipersónicos, pero una vez que los tenga, y esto irritó demasiado a Rusia. Sale Putin y dice el fin de semana que las capitales de los países europeos se convertirían en blancos de Rusia en el momento en que eso pasara. Escala el discurso
rudeza innecesaria, de una forma que no era necesario, Alba, que escalara. Pero pues es que ya. Pero yo creo, Alba, que muchos están viendo en la Tierra y en las capitales de los países los próximos objetivos, cuando yo creo que todos tenemos que voltear a ver al cielo, porque para allá van precisamente este tipo de amenazas, Alba. Sí, fíjate que ahorita que estábamos hablando, me dio curiosidad y me puse a averiguar aquí en la red. Entonces, si ustedes se van al portal de Space News o space.com, ahí pueden encontrar información donde ellos aseguran que sí, que Rusia tiene la capacidad técnica para destruir satélites enemigos, lo cual ya ha demostrado en pruebas anteriores de armas antisatélite. Sí. O sea, ellos ya tienen pruebas. Sí, es algo que no. Y ahí pueden encontrar toda la información técnica de cuáles han sido las pruebas, cómo la han desarrollado, todo ese tipo de cosas más o menos lo pueden encontrar. Se llama Space News, Spacecom, también lo pueden encontrar en Stay Glow. Y también hay un poco de información en Wikipedia. No soy muy fan de Wikipedia, pero pues es otra fuente de información. Entonces hay varias páginas en las que ustedes pueden empaparse más del tema. Así es. Pues yo creo que vale la pena analizar este discurso. Lo haremos más tarde de cómo se ha dicho que las capitales de los países europeos serían un objetivo. Pero a mí me parece que el verdadero objetivo está en el espacio y hay que abrir nuestros ojos un poco más a esta perspectiva, porque las guerras del futuro hoy no son los tanques de guerra, ya es algo obsoleto y lo ha sustituido algo tan sencillo y barato como un dron. Uh-huh. Y las próximas batallas se van a librar desde el espacio, porque desde estos satélites se controlan todos los armamentos más sofisticados de este mundo. Rusia ha advertido este fin de semana que las capitales europeas podrían desde ahora convertirse en los nuevos objetivos directos del poder militar ruso, esto como respuesta al reciente despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Esta decisión, que fue anunciada esta semana durante la cumbre de la OTAN, la de poner misiles estadounidenses justo enfrente de las fronteras de Rusia, pues ya ha revivido esa sensación de confrontación armamentística muy similar al que se vivía en la Guerra Fría. No hay duda que estamos de nuevo en esto. El despliegue de misiles SM-6 Tomahawk y las armas hipersónicas que, como ya hemos dicho, Estados Unidos no maneja en este momento, pero que ya ha prometido que una vez que descubra cómo se hacen, las va a poner en Alemania. Y esto dice que está previsto para el 2026. Ya ha encendido las alarmas en Moscú. Rusia ha respondido con una advertencia muy fuerte. Dice que las capitales europeas ahora están en su punto de mira. Y no es la primera vez que vemos esta escalada en las tensiones de este tipo, pero pareciera que ya habíamos escuchado una amenaza similar con mucha antelación, como un déjà vu más, pero ahora las circunstancias son únicas. No podemos ignorar las potenciales consecuencias de este despliegue si es que sucede, porque aquí está lo que pasó. Rusia advirtió el sábado que las capitales europeas podrían convertirse en víctimas potenciales. Ello luego de la decisión anunciada esta semana durante la cumbre de la OTAN de desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania. Desde el jueves, el Kremlin condenó la decisión tomada por Washington y Berlín del despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en territorio alemán para 2026. Estados Unidos y Alemania informaron que el plan incluye el despliegue de misiles SM-6, misiles Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo que aumentarán el alcance de los proyectiles desplegados actualmente en Europa. Moscú calificó la decisión como una vuelta a la Guerra Fría, haciendo referencia al enfrentamiento entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos por la crisis de los euromisiles, que se cerró con la firma del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio de 1989, que limitaba el uso de misiles de medio alcance tanto convencionales como nucleares. Estados Unidos enterró el tratado al retirarse en 2019, luego de que el gobierno del expresidente republicano Donald Trump acusó reiteradamente a Moscú de incumplirlo. Entonces Rusia aseguró que mantendría una moratoria en la producción de este tipo de misiles si Estados Unidos no los desplegaba a una distancia que pudieran alcanzar territorio ruso. El Pentágono subrayó el viernes la importancia de mantener líneas de comunicación con Rusia para evitar el riesgo de una posible escalada en medio del conflicto en Ucrania, apoyado por las potencias occidentales desde que Moscú lanzó una operación militar en febrero de 2022. Pues la cumbre de la OTAN ha dejado ya más preguntas que respuestas. Mientras Washington y Berlín avanzan con estos planes de desplegar misiles,
viendo hacia Rusia. Rusia ya ha reafirmado su capacidad para contrarrestar cualquier amenaza. ¿Y por qué esto es tan relevante? El despliegue de los misiles en Alemania, algo que está tensando demasiado las cuerdas de la Tercera Guerra Mundial con Rusia de una manera que no habíamos visto. Es un poner sal en la herida en donde más inquieta a Rusia, porque no es solamente un movimiento estratégico, por supuesto que es un mensaje muy poderoso. La administración de Biden está tensando al máximo su suerte en los hilos de una guerra mundial que nos puede arrastrar a todos. Rusia ya ha dejado más que claro que cualquier acción militar contra un aliado de la OTAN va a provocar una respuesta contundente cuando la OTAN amenace también a Moscú. Y las conversaciones entre los titulares de defensa de Rusia y Estados Unidos no han hecho más que subrayar precisamente lo grave que es esto. El hecho de que, como veíamos en ese video, la Casa Blanca subrayara la importancia de mantener las líneas de comunicación abiertas con Rusia nos debe de inquietar más que hacernos sentir cómodos. ¿De cuándo acá la administración Biden sugiere que es muy importante mantener comunicaciones con Rusia? No las tiene. Y lo sabe porque sabe que está tensando las cuerdas de una tercera guerra mundial a tal punto que la realidad es que es muy probable que esa cuerda se rompa pronto. Esa es la realidad. Las tensiones están en su punto más alto desde que inició este conflicto en Ucrania en el 2022. Estamos en una carrera contra el tiempo, esperando solamente la salida de Biden, que su administración se acabe muy pronto antes de que embarre al mundo en una tercera guerra mundial. La verdad es que esa decisión, me refiero a la decisión de Biden, no ha hecho más que dejar a Europa en una nueva encrucijada y arrastrarla a un conflicto todavía mucho más grande del que ya tenía. Las sanciones económicas contra Rusia no han funcionado en lo absoluto. En lugar de perjudicar significativamente a la economía rusa, hemos visto todo lo contrario. Rusia creció a un ritmo superior al de todos los países del G7. En el 2023 la economía de Rusia creció un 3.6%, superando incluso a la economía estadounidense y a las economías europeas. Este crecimiento, muchos analistas dicen que es en parte el aumento del gasto militar porque el Kremlin ha destinado una cantidad muy importante de recursos para su maquinaria de guerra. Pero este argumento no se sostiene porque la OTAN también ha incrementado mucho sus gastos de guerra y no ha tenido ese efecto. Entonces, una subida notable no es lo que justifica esto. Un fracaso en esas sanciones, sí. Porque esas sanciones, en lugar de aislar a Rusia, lo que terminaron haciendo fue empujarlo a los brazos de China, Irán, Corea del Norte, que de por sí ya tenían relaciones, es cierto. Pero ahora formaron un bloque militar y económico mucho más cohesionado. China se ha convertido ya en el principal socio comercial de Rusia. Y algunos me dirán, ya lo era, es verdad, pero no a este punto. Ahora, China ha compensado las pérdidas de los mercados occidentales para Rusia. Miren, un dato muy poderoso que lo prueba. En el 2023, el comercio entre China y Rusia aumentó significativamente y le proporcionó a Rusia un apoyo muy importante, sustituyendo todos los mercados occidentales que había perdido. Es una relación que no solamente le ha servido como un escudo económico a Rusia, sino que también le ha permitido sostener y esquivar muchas de las restricciones que supuestamente esas sanciones le iban a poner y que no le hicieron nada. Corea del Norte, después tenemos ahí a Kim Jong-un, que ha asumido ya el rol de la fábrica de armas de Rusia particular. Tiene una industria militar rusa bajo mucha presión y Pyongyang ya salió a reabastecer sin límite al Kremlin. Y esto no solamente está fortaleciendo muchísimo la capacidad militar rusa, sino que también hace que producir armas para el Kremlin sea de una manera en la que la OTAN no puede competir a ese precio. La OTAN no tiene una fábrica de armas como Corea del Norte a un precio tan bajo y con una producción tan rápida. Irán, por otro lado, le ha ofrecido a Rusia un nuevo campo de acción, le ha dado no solamente apoyo militar, le ha dado también apoyo logístico, le ha servido como un socio estratégico en Medio Oriente y es una alianza que le ha permitido a Rusia diversificar sus opciones y mantener una influencia clave en la región. Luego tenemos a la cereza del pastel, África,
que es la nueva adquisición del Kremlin, de Rusia. Lo que antes era el área de influencia de Occidente, pues ahora está bajo control ruso. Todo el acceso a recursos naturales, a uranio, a níquel, pues ahora ya está precisamente del bando ruso. Y toda esta expansión, toda esta presencia rusa en África, no solamente fue una maniobra económica, fue una táctica en donde, hay que aceptarlo, le ganó la partida a Occidente en este juego geopolítico en una región que era crucial y que descuidaron. Ese es el verdadero costo de la administración de Biden para Occidente. Ese es el verdadero rumbo al que Europa permitió que Biden los arrastrara. Y en medio de todo esto, el despliegue de misiles en Alemania, que no es solamente un movimiento militar, es un símbolo de cómo están ahora escalando esto a un nuevo nivel, en donde es tan tenso que incluso, repito, la Casa Blanca dice que en estos momentos es muy importante mantener líneas de comunicación abiertas, porque tiene miedo de que esto se reviente. Rusia ya dejó claro que tiene la capacidad de neutralizar cualquier amenaza, pero también dijo que las víctimas potenciales serían las capitales europeas. La pregunta es, ¿por qué toma Europa este riesgo solo por Biden? La seguridad de millones de europeos y del mundo entero está en juego, y las decisiones que se tomen ahora van a tener repercusiones por muchas décadas. Europa se enfrenta hoy a una nueva amenaza, una más grande, el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania, el juego al que se presta Alemania, que parece que no es muy responsable haber accedido a esto. Y repito, el mundo está en una carrera contra el tiempo. Si logramos sobrevivir al fin de la administración de Biden, parece que el mundo va a existir por un rato más, Alba. Sí, es solo cuestión de tiempo, es solo cuestión de que hagamos changuitos para que sobrevivamos a los últimos días del tío Biden, porque qué bárbaro. Se aferra a su campaña y ya eso, pues dices, ok, eso cae dentro de la política estadounidense. El problema es que mientras se está aferrando a esa silla, sigue desbalanceando el mundo. Por ejemplo, aquí hay un comentario muy interesante de nuestro amigo Ramón López de Lule. Dice algo así, amigo, perdón si lo dije mal. Dice, aquí en Europa, Bélgica, ya no hay dinero para escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros impuestos van a los bolsillos del GAN del payaso. Sí, y también van a la industria, aunque suena repetitivo, pero van a la industria armamentística. ¿A dónde se está destinando todo el dinero de las escuelas, de la salud, de las vías de comunicación que deberíamos de tener en los países que pertenecen a la OTAN? Aunque Canadá lleva 10 años sin pagar supuestamente ese dinero. Algo hemos pagado, no el 2%, pero mucho dinero se ha ido para allá. Sí, mucho dinero se ha ido. Y entonces te das una vuelta por los hospitales. Lo digo con conocimiento de causa. Te das una vuelta por los hospitales en Canadá y las salas de urgencia estás hasta 8 horas esperando por atención médica porque no hay suficientes doctores. Necesitas una cita con un especialista. Lo digo con conocimiento de causa. 2 años. El tiempo ya se redujo. Ahora son 6 meses. También lo digo con conocimiento de causa reciente. Y entonces, ¿qué te dicen? Es que no hay suficientes especialistas. Es que no hay suficientes aparatos en los hospitales. Es que la capacidad hospitalaria no es tan amplia. Pero dices, luego ves las notas que le están mandando 50 tanques de guerra y dices, oye, ¿no sería mejor mejorar nuestra infraestructura hospitalaria? ¿No sería mejor contratar más doctores, tener más enfermeras, mejorar nuestro sistema de salud? Luego vas a las escuelas y hay escuelas. Bueno, están construyendo muchas escuelas, pero hay otras escuelas que necesitan mantenimiento y no se los están dando propiamente. Los maestros se quejan mucho, pero luego ves que sale el brillante primer ministro regalando dinero como si sobrara y dices, oye, ve para adentro. Y mira, Alba, quedémonos en el tema de la seguridad. ¿Cómo es posible que estemos preocupados por atender la seguridad de Ucrania y descuidamos la nuestra? Exacto. No podemos ni siquiera en Canadá proteger la seguridad de nuestros puertos. Canadá ya se convirtió en la capital mundial del robo de autos porque no podemos poner un jodido escáner en los contenedores para ver si lo que dice el manifiesto es lo que tienen los contenedores adentro. Dice que llevan llaveros a China y llevan miles de autos robados. Eso es corrupción. Claro. Pero avalada porque no hay dinero para poner escáneres, para poder escanear esos contenedores. Pero sí mandamos dinero a Ucrania cuando nuestra seguridad portuaria está hecha un desastre. Y muchos otros aspectos. Vámonos a Estados Unidos.
¿En qué cabeza la administración de Biden manda $60 mil millones para proteger a Ucrania y no puede mandarle más elementos del servicio secreto a Donald Trump para cuidar la vida de su próximo presidente de los Estados Unidos, aunque no le guste? Bueno, le mataron al presidente Kennedy. Con eso te digo todo. Claro. O sea, si a eso nos vamos, siempre yo vuelvo a lo mismo. Pero siempre que hablamos es que son ineficaces. En Latinoamérica se violan los derechos humanos, no en otras partes del mundo, solo en Latinoamérica, porque somos muy, muy malos en Latinoamérica. Solo en Latinoamérica se asesinan candidatos presidenciales, porque la corrupción, porque el crimen organizado, porque lo que tú quieras. Y el atentado de Donald Trump, Claro. la muerte de Kennedy. No vimos en México ese nivel, ¿eh? Y dices, ok, entiendo. Bendito pero entonces, Dios. exacto, pero entonces tú lo que tanto estás criticando de América Latina, ahora lo tienes en tu casa porque te has dedicado más a mirar al vecino que a cuidar tu propio país, que es justamente lo que está pasando ahorita. Y aquí no hay tontos. No. No es que sean tontos, no es que sean incompetentes. Es que quieren navegar con esa bandera porque les conviene que la seguridad esté así. Porque hay un gran negocio del otro lado del continente en donde están ganando algunos y estamos perdiendo todos. Por cierto, la encuesta de la noche, de nuestro último podcast de esta noche, ¿piensas que el despliegue de misiles en Europa es una provocación hacia Rusia? Las opciones son sí, sin duda, no, es defensivo o estoy indeciso. Ustedes voten, amigos. Dice nuestro amigo aquí, Gabriel Hernández, lo que pasó con Donald Trump se puede tomar como una negligencia intencionada, como una serie de circunstancias muy extrañas, todas acomodadas favorablemente para algo. Pues ya hay reacciones. En la mañana comenzamos hablando de eso, ¿no? Como mágicamente Zelensky amanece hoy lunes diciendo, oye, como que sería muy bueno invitar a Rusia para que platicáramos de paz. Y estamos dispuestos nosotros, que pues sí, yo me siento con Putin, claro. Como ya sabe que la llegada de Trump es inminente después de que falló el atentado del fin de semana y Trump ha dicho que va a acabar con este conflicto, que no está dispuesto a que el dinero de los estadounidenses se siga yendo al traste ahí, pues entonces sabe que el juego se terminó y que tiene que hablar de paz mientras puede, antes de que tenga que hacerlo porque debe, porque recibió una orden y después de eso van a venir las consecuencias. Gracias, amigos, por participar en nuestra encuesta de YouTube. ¿Qué piensan las personas que nos están haciendo favor de vernos en vivo en este momento? El 89% cree que sin duda esto es una provocación hacia Rusia. ¿Cómo se interpretaría si Rusia pusiera misiles en Cuba de nuevo, por ejemplo? El 7% cree que no, que es algo defensivo. Podría interpretarse como defensivo que Rusia pusiera misiles en Cuba. La diferencia, Alba, es que cuando la OTAN los pone, se llama disuasión. Uh-huh. Cuando lo hace Rusia, o China, o Corea del Norte, o Irán, es provocación. El 3% está indeciso, Alba. Así es. Muchas gracias a nuestro amigo José Velázquez H. Por tu superchat, amigo. Y dice, el sueño de los anglosajones es fragmentar a Rusia. Uh-huh. Sí. De hecho, es el sueño de la OTAN. El sueño de la administración de Biden. Y de la OTAN, porque para eso se creó. Sí, pero el presidente en turno de Estados Unidos es el que le sube o le baja el volumen a la OTAN. Porque cuando Trump, pues ahí estaba la OTAN, medio nos acordábamos a veces porque andaban fregando que querían más dinero. Pero de ahí en fuera, ¿quién se acordaba de la OTAN con Trump? Más que por las quejas que un día dijo Trump, la OTAN no sirve para nada, nada más estoy gastando dinero ahí. Ahora la OTAN es más patriota que nuestras propias banderas. No hay nada mejor que la OTAN. Sí. Y nos lo han vendido hasta por la cocina porque es el sello de la administración de Biden. Y es el sello de la administración de Biden ese. Ni siquiera se trata de fragmentar a Rusia. Es solo el pretexto para vender armas. Nada más. Y nada menos, amigos. Muchas gracias, por cierto, por unirse a nuestro podcast de esta noche. Gracias por acompañarnos a lo largo del día y nos vemos mañana con más información. Hasta mañana.